Un saludo a todas y todos. Este es el video tutorial para el proyecto 02. Básicamente, el proyecto 02 es similar al ejercicio 3 porque trabajamos con datos de feminicidios, pero a diferencia del ejercicio 3, este es un proyecto individual, donde cada estudiante se le asignó un estado diferente y va a producir información de los feminicidios en un rango de periodo de tiempo y obtener estadísticos respectivos por municipios y escribir información. Tendremos algunos elementos interesantes en este video, así que si estás atrasado, este es el momento para aumentar tus habilidades y mantenerte constante en la producción de tus criterios de evaluación. Muy bien, vamos a comenzar. Análisis de feminicidio a nivel estatal. Los objetivos es que las o los estudiantes aprendan a obtener, organizar y analizar estadísticos objetivos a partir de la base de datos del Secretariado Ejecutivo de Gobierno Federal de Seguridad Pública. Desarrollar habilidades para resolver problemas reales en el manejo de base de datos, desde la limpieza de información hasta la construcción de resultados claros. Fomentar la capacidad de transformar cifras en datos sociológicos que visualicen el problema social y territorio concreto. Promover la reflexión sobre el impacto de los feminicidios en las comunidades y la importancia de contar con evidencia para la toma de decisiones públicas. Así, por ejemplo, recomiendo enfáticamente las siguientes premisas motivadoras. Los números son rostros. Cada registro de feminicidio no es solo una fila en la base de datos, representa una vida perdida y una familia afectada. El territorio importa. No es lo mismo un feminicidio en una gran ciudad que en un municipio rural. Los datos nos muestran patrones de desigualdad y vulnerabilidad. El tiempo habla. Analizar el del 2020 al 2025 permite ver que el problema empeora, mejora o se mantiene, revelando tendencias de los discursos políticos que los discursos políticos pueden ocultar. Estadísticas da poder. Calcular medias, medianas, máximos, mínimos nos permite pasar de la anécdota a la evidencia, dándole solidez a la discusión social. Del dato al impacto, lo importante no solo es cuántos casos hay, sino qué significa para la sociedad. Que se comprende en ciertos municipios, aumenta en años electorales o disminuye en años electorales, aguas con eso. ¿Qué dicen de la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad para las mujeres en el tema de la disminución o erradicación de la violencia de la mujer? Alias 25 de noviembre. Bueno, entonces, conocen el procedimiento, las evidencias se entregarán con el formato claro del título de los archivos como apellido paterno, materno, nombres, P02 que representa el proyecto 02, y este es su link correspondiente. Vamos a comenzar de cero. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ubicarnos en datos abiertos, incidencia delictiva. Ahora, que vamos a descargar es la metodología vigente específica para nivel municipal. Justamente hoy no está disponible incidencia delictiva municipal, cubo dinámico. El cubo dinámico no, entonces debe ser este. Sí, es este. Entonces le doy descargar. A veces es posible que no esté la información porque se encuentra en el periodo en que están subiendo el mes anterior de los datos, entonces está en la transferencia de la información a traslado. Eso es relativamente normal. Muy bien, ya descargué. Y recomiendo enfáticamente tener una carpeta donde vamos a trabajar el proyecto 2. En mi caso, ya lo localicé. Creé una carpeta que se llama, no me la he creado, voy a crear una carpeta que se llama proyecto 2 para tener orden en mi procesamiento de información. Ese archivo está compreso, así que lo voy a descomprimir. Muy bien. Con varios archivos, excelente, y este compreso lo voy a eliminar. Abro el archivo y tenemos diferentes bases de datos. Probablemente una, pero híjoles, mi computadora sí la va a abrir, son 368 megas, pero va a ser muy difícil que en alguna computadora, pues con requerimientos mínimos o promedio pueda abrir, ¿no? Es un archivo muy pesado, pero que concentra la información de 2015 al 2025. Para que este ejercicio tenga mucho sentido, vamos a empezar con la hoja 2020, con el libro 2020.
Recuerden que ustedes en cualquier momento pueden prender, detener, pausar o regresar el video tutorial. Muy bien, entonces nos encontramos en habilitar edición y estamos utilizando el libro o el archivo 2020. Ya conocemos el procedimiento, así que comenzamos. Vamos a activar un filtro y vamos a fijar la información para tener exclusivamente feminicidios. Y vamos a obtener en la columna H. Así entonces voy a filtrar. Excelente. Y selecciono del primero hasta el último con Control Shift, flecha hacia abajo. Me aseguro que haya tenido hasta el último, que es la fila 240.083, pero no son todos. Noten que está en color azul. Le di Control C, voy a abrir un nuevo libro con Control V y aquí lo voy a pegar. Noten que aquí ya se menciona el año, así que bastante bien. Y acto seguido lo que voy a hacer es poner voy a inmovilizar las filas superiores. Muy bien, a esta le voy a llamar integrar. Y recomiendo enfáticamente comenzar a guardar. Como ya tenemos una carpeta donde vamos a trabajar, lo demás va a ser relativamente mucho más fácil. Busco la carpeta en la que estoy trabajando en orden. Mi carpeta se llama Proyecto 2 y aquí le voy a llamar Integración de Datos de Feminicidio. No, a esto no le voy a poner eso. Le voy a poner mi apellido paterno, porque es uno de los archivos a subir. P02. Muy bien, lo guardo. Ahora el archivo anterior, el del libro 2020, ya no lo necesito, así que lo puedo cerrar. Haré el mismo procedimiento para el año 2021. Insisto, yo voy un poco rápido, pero ustedes pueden pausar el video cuantas veces consideren necesario. Recomiendo enfáticamente hacer esta actividad pronto, este proyecto, porque representa los elementos con los que van a trabajar para una parte de sus exámenes. Muy bien, entonces hago lo mismo, filtro, inmovilizo con vista y en su tipo, columna H, voy a filtrar específicamente feminicidio. Ahora, en lugar de seleccionar la fila 1 como clásicamente estábamos haciendo, voy a seleccionar la fila inmediata. Entonces me coloco en B1 y con el teclado en la flecha hacia abajo le doy un clic. Así estoy seguro que la primera celda en esta fila, en este caso la fila 20, la fila filtrada. Me ubico ahí y no me ubico en una. A continuación solicito Control Shift, flecha hacia abajo. Control C y me voy al libro donde estoy trabajando y busco la última fila. También para no hacerlo así como lo estoy haciendo, simplemente me ubico en cualquier punto de la columna A y en el teclado pongo control flecha hacia abajo. Aquí tengo disponible en la fila 9886 y entonces pego la información. Tengo todos los datos de feminicidio. Me voy a preparar para el siguiente pegue, entonces control flecha hacia abajo y ahora me ubico en la 19.798. Este libro ya no lo necesito, que fue el año 2021. Nosotros estamos interesados en la información de 2020 a 2025. Muy bien, ya abrió el archivo. Sean pacientes, a veces puede tardar. Muy bien, 2022, hago el mismo procedimiento, vista, inmovilizar fila superior. Fila 1, la solicito y pido datos, filtro. Me ubico en la columna H y solicito que se haga un filtro que se llame Femini. Es suficiente con esas palabras. Y nuevamente, aquí me ubico, por ejemplo aquí, y simplemente voy a dar un clic con flecha hacia abajo. Así estoy seguro que esta fila es la primera. Lo que voy a hacer a continuación es lo mismo, control shift, flecha hacia abajo. Voy a repetir este procedimiento en los demás años. Ahora ya tengo 2020, 2021 y 2022. La siguiente fila disponible en la base de datos que estoy conformando es la 29.714. Voy a guardar la información en este punto por si las moscas. Muy bien, este libro ya no necesito, así que lo cierro. Abro 2023.
Ahora voy a trabajar con 2023, ya estoy muy cerca de 2025. Nosotros ya habíamos trabajado en clases 2025, así que esto va a ser bastante útil. Mismo procedimiento, vista, inmovilizar fila superior, fila 1, datos, filtro, y solicito en la columna H el filtro que diga femenino. Aceptar. Igual, hago el mismo procedimiento de comprobación, siempre lo recomiendo. Me coloco en la fila 1 y simplemente una flecha hacia abajo. Selecciono la primera fila, control shift, flecha hacia abajo. Control C. Lo pego en el libro donde estoy trabajando. Control flecha hacia abajo y la siguiente fila disponible a 39.646. Guardo la información en este punto porque ya es muy importante. Cierro el libro anterior, que es el libro 2023, ya no lo necesito. Abro ahora el libro 2024. Como podrán ver, este ejercicio permite aumentar sus habilidades en el filtro y extracción de datos. Muy bien, ya se hizo, hacemos el mismo procedimiento, datos, aquí en los datos, porque estoy en la fila 2, entonces sería vista A, inmovilizar fila superior, selecciono fila 1, ahora sí, datos, filtro. Me ubico en H y pido femenino. Mismo procedimiento, verifico, estoy en la fila 1, bajo una flecha, selecciono la primera fila, en este caso la 20, control shift, flecha hacia abajo. Pego la información y ahora estoy en el año 2024. La siguiente fila disponible era 49.590, donde voy a pegar 2025. Esta información del libro 2 ya no la necesito y la cierro. Guardo en este momento la información que llevo hasta el 2024, es muy importante. Me voy con el año 2025. Vamos bastante bien, llevamos 12 minutos del proyecto. Repito la misma operación, esta ya la conocen. Entonces, fila 2, lista, inmovilizar fila superior, fila 1, datos, filtro, columna H, femini. Selecciono, bueno, otra vez hago la comprobación, me ubico en fila 1, bajo una flecha, selecciono primera fila, control shift, flecha hacia abajo. Y pego aquí. Puedo pegar como valores o pegar directamente, no pasa nada. El libro 2025 ya no lo necesito, así que lo cierro. En este punto ya tengo una información completa, por eso le llamé a la hoja íntegra. Contiene la información de diferentes años. La voy a guardar. Acto seguido lo que voy a hacer es solicitar a la fila 1 que me genere filtros. ¿Por qué? Porque voy a trabajar específicamente con un año. El año en el que voy a trabajar, perdón, no es el año, sino la entidad o estado, es específicamente Puebla. Ese fue el caso que a mí me tocó. Me ubico en la fila 1, miren, y con una flecha hacia abajo me posiciono. En mi caso, a partir de ahora ya no verán la misma información, verán la de su estado, pero deben de estar seguros que se encuentran en la fila inmediata. Así, por ejemplo, si me ubico en B1, y bajo una flecha, estaré seguro que esa es la fila inmediata. Ahora, como ya tengo la información filtrada del estado que me interesa, lo que voy a hacer es seleccionar de la fila 1, control shift, flecha hacia abajo, para tener todos los casos y reviso. Para estar seguro ya no debe haber azules. Copio y pego. Aquí sí es muy importante pegar como valores. A esta hoja le voy a llamar Puebla, que es mi caso. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento, fila 2, voy a solicitar inmovilizar fila superior, pero todavía no pido filtros. Aquí pediré una variable que se llame suma. Inmediatamente pido suma y selecciono desde enero hasta diciembre. Otra opción más rápida también es menú inicio, pido autosuma y va a identificar de forma automática desde enero hasta diciembre. Es muy importante que este rango de datos represente suma J2, U2. Para estar seguro que vas a hacer las siguientes comprobaciones de la fórmula, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ubico mi cursor delicadamente hasta el punto de la esquina y el cursor va a cambiar. Lo ubico ahí. Generalmente recomiendo utilizar un mouse porque es mucho más práctico que usar el touchpad. Doble clic y tendremos la suma automática. Ahora sí, tenemos la información
de todos los municipios del estado de Puebla desde el año 2020 hasta el 2020 a 2025. Vamos a compensar el proceso estadístico. Esta parte se va a poner muy interesante. En este punto, generalmente recomiendo guardar información o si tienen algún problema técnico, ya sea que se vaya la luz, ya sea que la computadora se pasme o estén utilizando diferentes aplicaciones y la computadora requiera diversos recursos. Algo muy similar está sucediendo en este momento en mi computadora. Es un problema de actualizaciones. En la mañana recibí muchas actualizaciones en el equipo. Muy bien. Ya le di guardar y estoy seguro que si pasa algo o si por algún motivo tengo que cerrar el archivo o se cierra automáticamente, puedo recuperar la información hasta ese punto. Vuelvo a guardar para estar seguro. Muy bien. Vamos a comenzar el proceso estadístico. Selecciono desde la columna A hasta la columna suma. A continuación lo que voy a hacer es insertar una tabla dinámica, pero más bien ya quiero tabla con gráfico dinámico. Voy a trabajar en una nueva hoja y lo primero que vamos a hacer es calcular el número de feminicidios por año. Así ahora tengo la cantidad de feminicidios que se han computado para el estado de Puebla en cada uno de los años. Esto es desastroso y muy lamentable. Vamos a editarlo y con toda la seriedad vamos a empezar a editar información sobre estos datos. Noten ahora que tenemos una gráfica muy clara acerca del número de feminicidios para este estado. Generalmente también borro aquí y pongo un título. Vamos a poner frecuencias de feminicidios de 2020 a 2025. Generalmente, para verme más propio, utilizo otra información, como lo es el dato de donde lo tuve. Por ejemplo, este dato. A veces con mucha delicadeza puedo copiar esta información y lo puedo poner como subtítulo. El problema es que si lo pego directamente, genera conflictos. Lo voy a pegar, si es que me lo permite, no me lo permitió. Control V. Déjame ver si hay una forma de editarlo. Sí, sí hay forma de editarlo, pero no me deja más. Aquí lo correcto no sería hacer esto, sino simplemente escribirlo mal. Algo más práctico sería copiar el link. Y entonces, fuente, dos puntos, pegamos el link, otro espacio, visitado o consultado, en este caso la fecha, 8 de septiembre de 2025. Generalmente recomiendo a los subtítulos bajar 2 puntos. También recomiendo editar la gráfica por los bordes, de manera que sean esquinas redondeadas. Esto hace una presencia mucho más clara. Este tipo de diseño me gusta, pero también pueden utilizar otros. Por ejemplo, este o este. Es mucho más atractivo lo simple. Muy bien. Creo que voy a bajar otro punto a este título. 3 puntos en el total. 4. Todavía los aguanta. Muy bien. He terminado y ahora entonces vamos a empezar el proceso. Voy a poner mi apellido paterno. P02. Inmediatamente lo empiezo a editar y coloco el estilo de título. No título 1, sino título. Entonces voy a comenzar con voy a ser más grande para que lo puedan ver, perdón. Y voy a copiar esta tablita. Lamentablemente, en el estado de Puebla, desde el 2020 a 2025, se han sufrido 201 feminicidios contabilizados. Copio también mi gráfica. Noten que se ve simple, se ve profesional y se ve limpio. Generalmente recomiendo poner estos valores así. En esta ocasión y para propósitos de lo que voy a hacer más adelante con inteligencia artificial, no copié, más bien no pegué la tabla como imagen, la pegué directamente. La que sí pegué como imagen fue la gráfica.
¿Qué otros datos podemos computar sobre esto? Hay muchos elementos. Aquí, para regresar al diseño de la tabla, cliqueo aquí. Un elemento interesante que puedo computar sobre estos valores es el municipio. Aquí la cosa se va a poner interesante. Obviamente esta gráfica es incomprensible para los humanos, así que voy a tener más opciones de ordenación y poner cuáles son los municipios que presentan mayor número de feminicidios según el secretario ejecutivo. Así lo que tengo es una información de todos y cada uno de los municipios. Generalmente la capital de los estados son los que presentan mayor número de feminicidios y en el caso de Puebla coincido. Claro, estamos sumando la información de 5 años, así que 48 feminicidios en la capital del estado de Puebla, le sigue Zacatlán, Atlisco, Martín Texmelucan y así sucesivamente. Para tener información más clara, lo que voy a hacer es seleccionar desde suma de suma y voy a llegar hasta el último punto donde se encuentre el primer feminicidio. Copio la información y la voy a pegar en una columna disponible. La pego como datos. Ahora, para mantener el rigor de esto, lo que voy a hacer es seleccionar entre etiquetas de fila hasta el último punto de el primer feminicidio. Le doy control C y me voy a ir de este lado. Ahora voy a hablar de la tabla de frecuencias de feminicidios de 2020 a 2025 por municipio. Pego la tabla directamente, no como imagen. Una gráfica sería imposible. No se podría observar, no se podría apreciar. Así que no lo recomiendo cuando tienes un montón de categorías que agrupar como lo son los municipios. Mucho menos en Veracruz con 212 municipios. Ahora lo que vamos a obtener son estadísticos descriptivos. Me voy a menú datos, análisis de datos, pido estadísticas descriptivas, el rango de entrada lo selecciono en la columna en la que me encuentro trabajando. ¿Tiene rótulos? Sí, sí tiene rótulos. Y requiero estadísticos descriptivos. Y ahora para ponerlo un poco más complicado a la clase, lo quiero en el mismo rango, en la misma hoja. Es más, lo quiero aquí junto. Muy bien, ahora tenemos estadísticos descriptivos del número de feminicidios. En el estado de Puebla, el número de feminicidios promedios de los municipios que concentran feminicidios durante 5 años es de 2.9 mujeres. Un dato escandaloso. Y la mediana se localiza en 2 mujeres y la moda más común de los municipios que tienen feminicidios es por lo menos un feminicidio. El dato más curioso es que la desviación estándar está en 5.8 mujeres con respecto a la media. Eso es muy escandaloso porque tenemos municipios con una cuenta muy alta, como lo son Atlisco, Zacatlán y Puebla. Vamos a poner esta información de este lado y la vamos a copiar. Ahora voy a poner estadísticos descriptivos y ahora ya subimos la clase a un nivel más alto. Es muy importante que lo escriban de la misma forma en que yo lo estoy haciendo. Y ahora pego la tabla. Con esto tengo información muy rica. ¿Qué más podemos contabilizar de esto? Yo les sugiero que prueben diferentes elementos. Por ejemplo, apaguemos municipio y ahora aprendamos la variable bien jurídico aceptable. Solamente nos da la vida y la integridad corporal. Claro que por tipo de delito va a salir una categoría nada más, feminicidio, y por su tipo de delito también, porque es la misma. Pero en la modalidad la cosa cambió. Cuando nosotros cambiamos estos elementos, ahora tenemos que de las 201 mujeres asesinadas, 123 están catalogadas con otro elemento con respecto a la variable la modalidad. Así que vamos a apagar esta información del en blanco y el no especificado porque no lo necesitamos. Vamos a cambiar aquí nuestra tabla. Frecuencia de feminicidios según modalidad. Esto se puso muy interesante. Copiamos esta tabla y vamos a escribir a continuación tabla de frecuencias de los feminicidios de 2020 a 2025 en el estado de Puebla
según modalidad. Pego la tabla y ahora copio y pego la gráfica como imagen. La centro. ¿Qué otros elementos podemos obtener aquí? Sería muy interesante obtenerlo por mes, sin embargo, recuerdo que es un poco complicado. Veamos por qué. Sí, ya me acuerdo por qué. Porque presenta las categorías de los feminicidios, más no la suma de mes. Necesitaríamos sumarlo por mes. Vamos a hacerlo más complicado. Veamos cómo puedo integrar eso. Para hacerlo, tendría que regresarme a la hoja donde estoy trabajando el estado y me voy a la última posición. Aquí voy a solicitar la suma. Necesito estar muy seguro de que está en la fila 2. Por ejemplo, esta es J2, lo cual es correcto. Cuando subo y puedo observar la selección de los casos, es correcto. En mi caso, la última fila está en J5209. Le doy Enter porque estoy seguro del rango y corro los rangos hasta diciembre. Ahora que tengo esa información, simplemente la copio y en hoja 3 voy a buscar espacio para trabajar. Yo recomiendo que trabajen después de este punto. Aquí lo voy a pegar como valores. Ya se pegó y voy a escribir los meses arriba, aunque también los puedo tener directamente en este punto. Aquí no hay una diferenciación por año, lo cual es una debilidad, pero nos va a servir para mostrar una tendencia clara. ¿En qué mes suceden mayor número de feminicidios? Para ello voy a seleccionar estos datos y voy a pedir una gráfica de línea de tendencias. Voy a cambiar de este lado la selección de datos y aquí voy a editar los rótulos. Aceptar. Puedo editar estos elementos, lo cual es muy importante de la siguiente manera. Acá está. Los quiero verticales. Muy bien. Así fácilmente podemos observar que el mes en el que hay mayor número de feminicidios, al menos en este estado de la República, es el mes de marzo. Vamos a ponerle frecuencia, o más bien suma de feminicidios, según mes. Abajo vamos a poner 2020 a 2025. Muy bien. Para efectos de lo que quiero presentar, esto es insuficiente porque se va a ver muy feo en mi Word, así que tengo que transformar la información por lo menos en transponer. Ahora quedó más agrupado. Voy a presentar esa información, voy a poner tabla de frecuencias. Por meses del año, de 2020 a 2025, de los feminicidios contabilizados en Puebla. Pego mi tabla. Recuerden que la pegué directamente porque va a tener más sentido adelante. Ahora sí, puedo pegar la gráfica. Esto ya se ve muy profesional. También pido las esquinas redondeadas y podría hacerle más detalles, pero con eso es suficiente. La pego como imagen. Muy bien, ahora vamos a poner una sección que se llame interpretación. Y, perdón, así se ve mucho mejor. Y vamos a solicitar a ChatGPT que nos ayude. Para ello es muy sencillo. No es un comercial, también pueden usar Big Web y pueden usar la versión gratuita de ChatGPT y con esto se entiende. Yo voy a entrar a ChatGPT y en este caso voy a poner un prompt que diga la siguiente información la he realizado a partir de la página del secretariado. Es muy importante que lo escriban igual. Ejecutivo de Seguridad Pública del Gobierno Federal de México para computar los feminicidios de 2020
a 2025 en el estado de Puebla. Punto. Aguas, no le den enter porque si le dan enter se va a enviar el prompt. Entonces, para no confundirlos, voy a seguir aquí, punto y seguido. Tu objetivo es desarrollar 3 párrafos con una redacción clara, coherente, lógica y basada en los datos para determinar una interpretación o análisis de los datos o casos y debe ser en un lenguaje de divulgación no académica, sino social. No tecnicismos. Debe ser un lenguaje que cualquier persona comprenda. Espera la información y le doy enter. Este prompt va a esperar el dato, así que lo que voy a hacer es irme a mi Word y voy a darle control E, control C y aquí lo pego. Y simplemente enviar. Voilà. Hizo los 3 párrafos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Veamos qué dijo. Entre 2020 y 2025 se contabilizaron 211 feminicidios en Puebla, aunque los números cambian año con año. Lo más preocupante es que nunca han desaparecido, es decir, no han llegado a cero. Hubo un descenso en 2020 con 2022 con 20 casos, pero después la cifra volvió a subir en 2023 y 2024. Esto nos recuerda que no se trata de un problema aislado ni pasajero, sino de una violencia constante que afecta a la vida de las mujeres y familias en todo el estado. Cada número en esas tablas no es una estadística, es la historia de una mujer cuya vida fue arrebatada. La mayor parte de los casos se concentran en el municipio de Puebla, con 48 en el periodo, seguido de ciudades como Zacatlán, Atlixco, San Martín, Texmelucan. Pero lo más preocupante, aunque en menor cantidad, se registran feminicidios en 68 municipios distintos. Esto significa que no hay región del Estado libre de esta violencia. Desde las comunidades rurales hasta centros urbanos, la agresión contra las mujeres se repite con distintos rostros y formas. En cuanto a cómo suceden los hechos, los datos muestran que la mayoría de las mujeres fueron asesinadas con otros elementos, 123 casos, mientras que 43 fueron con arma blanca y 36 con arma de fuego. Además, hay meses particularmente críticos como marzo, junio y mayo. Nosotros encontramos claramente más, donde se acumulan más casos. Esas cifras no deben nos deben llevar a una reflexión colectiva. El feminicidio es un problema ajeno, está cerca y tiene patrones que exigen atención, prevención y justicia. Ahora le voy a pedir un prompt mucho más claro con estos datos de la tabla de frecuencias. Acá está. Los estadísticos descriptivos. Tienen mucha información. Escribo el prompt, doy, bueno, no le den enter, porque si le dan enter se va a enviar el prompt. Escribo un espacio y pego la información con control V y la envío. Esto se va a poner muy interesante. Según los estadísticos descriptivos computados, tenemos aquí más información rica que explicar. Ahora desde el punto de vista de una radiografía social. Veamos cuál fue la información. En cuanto a cómo suceden los hechos, los datos muestran que la mayoría de las mujeres fueron... no, sería no, los datos muestran que un promedio... ya. Sin querer pegué lo mismo. Es un error clásico de ChatGPT, así que tengo que volver a copiarlo. Generalmente lo puedo copiar desde aquí, pero se va a copiar estas 2 líneas también. Para tener más cuidado, lo voy a pegar en una nueva hoja. Noten que se pegó lo de quieres que te prepare, aguas con eso. Y también aquí tienes el análisis, aguas con eso.
Los datos muestran que en un promedio cada municipio de Puebla registró cerca de 3 feminicidios. Sin embargo, la mediana es de 2 y la moda es 1, lo que yo expliqué, lo que significa que la mayoría de los municipios tuvieron solo 1 o 2 casos. Es decir, aunque el promedio parece moderado, con 3 aguas, en realidad la distribución está muy cargada hacia los valores bajos, con pocos municipios concentrando la mayor parte de los feminicidios. La desviación estándar de 5.8 mujeres y el rango de 1 hasta 48 casos de mujeres confirma que hay una gran desigualdad entre los municipios. Eso ya lo habíamos mencionado. Eso se muestra claramente en el municipio de Puebla o en la capital del estado con 48 casos. Es un claro pico que distorsiona el promedio y eleva la variabilidad. Esto también se refleja en el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis 7.2 y 56, pero estos no son mujeres, que indican que los datos no están distribuidos de manera uniforme, sino que hay una concentración muy fuerte de valores pequeños, todos los casos que tienen 1, y unos pocos casos en el extremo que tienen 48 casos, por eso se ve así asimétrico. En otras palabras, la estadística descriptiva nos dice que el femicidio en Puebla no afecta por igual a todo el territorio, mientras que en muchos municipios tienen registros mínimos, hay un par de lugares donde la violencia es mucho más grave y constante. Esto hace visible un patrón de desigualdad territorial. No es lo mismo vivir en un municipio con un solo caso. Bueno, aquí hay un error, por eso no pueden confiar en esa cosa, que en la capital donde se acumulan decenas de asesinatos de mujeres. Muy bien. Bueno, pues hemos dado por terminado el ejercicio, entonces le doy guardar. Ah, no lo he guardado. No, no lo he guardado, entonces tengo que guardarlo. Bien, iba a generar un problema. Proyecto 2, acá está, y le doy guardar. Este archivo ya lo puedo subir. Y este otro donde está nuestro Excel, donde hemos trabajado la información en nuestro estado, también está listo. Lo único que tienen que hacer es subirlo al Dropbox. Espero que este proyecto 2 sea de su agrado. Así hemos podido completar la información de 5 años. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ah, sí, tenía razón, 6 años, porque 2020 cuenta como un caso. 2021 cuenta como 2 y así sucesivamente. Entonces tenía razón. Ok, entonces, pequeños detalles. Y así podemos hacer uso de algunos elementos de inteligencia artificial para la relación y la interpretación de datos, pero es insuficiente si no se conoce por qué se interpretan esos resultados de esa forma. A veces ChatGPT todavía se equivoca. Entonces hay que presentar la información de forma muy adecuada, pero es una forma práctica de ver su utilidad. Muy bien, saludos.